Nosotros, como cada viernes, tenemos la posibilidad de entender, sobre todo, qué pasa en todo el mundo, ¿no? Porque por ahí hablamos de lo que pasa en la ciudad, por ahí hablamos de lo que pasa en la República Argentina, pero entender qué pasa en el mundo solamente lo puede hacer una sola persona, y esa única persona la tenemos nosotros acá en los estudios de Rayo Media, porque es nuestro amigo, es nuestro colega y es el especialista y es el experto en relaciones internacionales, nuestro querido Tadeo Castiglione. ¿Cómo anda, Tadeo? Bienvenido, ¿todo bien? Muy buenos días, Bruno, Nati, a todo el equipo de Rayo Media que siempre está detrás de cámara y en cámara con toda la potencia y la garra. Y bueno, un saludo especial para toda nuestra querida audiencia. Como siempre, un enorme placer, un viernes espectacular el día por ahora. Sí. Pero está bastante lindo. Se va a poner más fresco después, dicen, ¿eh? Así eso que dicen. hay que aprovecharlo ahora. Sí. ¿Hay ambiente futbolista en casa? ¿Se pone el ambiente mundial en casa ya o no? Sí, y con todos los partidos. Te digo que desde ayer cuando comenzaron, y más ahora que los partidos son generalmente tarde-noche, entonces Sí. te agarra un poco más despejado. Exacto. Y se puede Más ver. tranqui, no Sí. tenés que interrumpir otras Sí. tareas. Igual ayer hasta la 1 de la mañana con el partido de Corea, había que... Claro. que ¿Te aguantar. quedaste mirando? ¿Le hiciste No sí? lo puedo creer. No, le contaba a Bruno que habíamos descargado la aplicación que se llama Pro de Master, en los Sí. cuales vos podés poner los resultados, proyectar los resultados que más o menos vos vas a creer que se van a dar. Y por ahora vengo pegando los dos partidos. Sí. Sería, si pegamos los dos de hoy, tiene que ganar Bosnia 1-0 y después los paraguayos golear a Estados Unidos 3-0. Y ya estaría... Claro. Sí, sí. Pero lo ¿gana anticipo. algo usted? No, Ah. para nada, para nada. No es apuesta. Es propio y Es un desafío para jugar personal. en familia, Claro, vamos a es de, decir. es de Ok, diversión, claro. Me gusta igual, ¿eh? Está bueno Está bueno, porque sí, está bueno. sí. Había uno, no sé si era la mañana del Neuquén, LU5, no sé cuál fue el que largó algo parecido, pero te podés ganar un auto, me parece, no sé muy bien qué es. ¿En serio? Algo te podés ganar, sí, copado. Que la gente del LU5 lo Yo hizo. vi iniciativas muy buenas. Por ejemplo, una cervecería que ponía, si al ingresar, para ver un partido, ¿no? Sí. Si al ingresar al local vos le pegás el resultado del partido, te regalaban una birra. Ah, es buena esa. Obviamente tenías que quedar, bueno, pero te quedas todo el partido. Sí. Y después un ratito más, porque si ganaste, Tenés el tenías premio. una de regalo. Me gusta esa, ¿eh? Hay Está bueno. iniciativas que son muy divertidas, me Bueno, parece. son cuestiones comerciales que están buenas, ¿eh? Claro. Que sirven ahí. La ven. Totalmente, la ven. Ellos la ven. Totalmente. Bueno, Tadeo querido, ¿la han visto en Perú? ¿La han visto en Armenia? ¿La ven? Qué difícil. ¿Qué fue lo que pasó? Porque entiendo que lo de Perú, no sé si en alguna vez en la historia, me atrevo a decir, mundial de elecciones democráticas, hubo una cuestión tan parejo, tan cabeza a cabeza como las elecciones en Perú. ¿Qué fue lo que pasó? Bien, lo de Perú ya desde sí era una sorpresa porque recordemos que quien pasa el balotaje, Sánchez de apellido, era el que iba quinto en todas las encuestas, sexto, no aparecía, casi como lo que pasó en las elecciones anteriores con Pedro Castillo, que ni siquiera se tenía la imagen de perfil del hombre porque nadie creía que iba a llegar a dar esos resultados. Bueno, tuvo un resultado ahí también que pasó a segunda vuelta rozando. Y ahora el resultado de la segunda vuelta electoral es muy polémico, para no decir hiperpolémico. Hasta el 60% del voto escrutado, que el primer voto que se cuenta es el de los grandes centros urbanos, principalmente el de Lima, y el voto limeño siempre va a ser 100% pro Fujimori. Y resulta que cuando se empezó a contar el voto rural, el voto de los pueblos, de las provincias alejadas, del Amazonas y demás, se dio vuelta el resultado. Y Sí. Sánchez pasó desde el 60% de voto escrutado hasta arriba del 90 y tanto como el ganador de las elecciones. Y acá sucedieron dos cuestiones que hay que tener en consideración que ya iban marcando el panorama. Sí. Primer punto, el contador oficial, la autoridad jurídica de elecciones, dice que los resultados se van a conocer dentro de un mes. Imaginémonos tener en vilo un país entero durante un mes. Durante un mes. Claro, me parece. No, y con la paridad que hubo, ¿no? Sí. Y el otro fue que en Perú, debido a que siempre se tarda un tiempo bastante largo en contar todos los votos y demás, la principal encuestadora Ipsos, que en realidad lo que hace es tener un muestreo general según los datos que ellos tienen por tener, vamos a Sí. decirlo, de gran confianza, Sí. siempre acerta los resultados al 100%, no Sí. tiene margen de error.
Entonces Sí. todos seguían según la encuesta de Ipsos después de las elecciones, que se dan Correcto. dentro de las 24 horas. Ipsos dijo que ganaba Sánchez. A los 2 días sale a decir, puede ser que por primera vez en la historia nos hayamos equivocado. Pero en esos 2 días todavía seguía en el conteo general hasta el 95-96% del voto escrutado iba ganando Sánchez. Sí. Con una diferencia, un margen considerable, 10.000, 20.000, 30.000 votos. ¿Qué pasa? No se contó el voto extranjero. Eso es menos del 4% de los votos, pero en una elección tan cerrada, Claro, lógicamente es una que diferencia. iba a balancear para un lado o para el otro. Se cuentan todos los votos extranjeros y todavía sigue ganando Sánchez por 10.000 votos. Faltaba un solo centro de contabilidad de votos, el de Buenos Aires. Ay, Buenos Aires. Se cuenta el voto de los hermanos peruanos que votaron en Buenos Aires, se da vuelta la elección y gana Keiko Fujimori por 500 votos de Ay, diferencia. Dios santo. Sumado a un problema extra del Perú, que le decía a Nati Sí, fuera de muy- cámara, que es muy muy interesante. interesante para que nos demos el panorama de que esto va a ser muy convulso y que las impugnaciones de acá hasta un mes, verdaderamente vamos a estar un mes entero sin saber las elecciones. Es bastante interesante por lo siguiente. Los votos se vota en la embajada y en los consulados peruanos en los diferentes lugares de Argentina, no únicamente en Buenos Aires, pero ese voto no se contabiliza en la embajada. Se envía hasta Perú, en el centro de los comandos en Lima, y ahí se vuelve a contar el voto. Se cuentan los papelitos. Entonces, ¿qué es lo que Físicos. sucede? Sí. No hay ninguna certeza de De que que- esos votos hayan sido esos votos. Y Claro. para el colmo, si gana Keiko Fujimori con el voto extranjero, quiere decir que en su propio país perdió las elecciones. Claro. Ay, no, es no, cierto, es todo claro, muy claro, loco, sí. claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en Perú de acá hasta dentro de un mes cuando se lancen los resultados oficiales finales? Es lo siguiente. Impugnación tras impugnación, mesa tras mesa, todo otra vez va a estar bastante complicado y el reconteo final siempre se hace con un porcentaje de las mesas y no con la totalidad. Entonces es muy complicado cómo va a quedar la situación. Gane quien gane, ya gana muy devaluado porque quien gane con 500 votos de Sí, diferencia no tiene el apoyo. no tiene legitimidad alguna Claro. y vuelve al mismo sistema peruano de la trampa de que en los últimos 10 años tuvimos 9 presidentes en Perú Exacto. y bueno, aunque gane Sánchez y quiera gobernar de alguna manera para el pueblo popular, lo que sea, nada le garantiza que pueda terminar su mandato o que dure Claro, sí, tal cual. bastante, porque el Congreso la tiene la mayoría de la oposición. Entonces démonos también todo ese panorama de lo convulso que va a estar Perú y también algo que se vio en toda esta semana que fue creo que muy lamentable de parte de Perú. La élite limeña es una élite que se cree que no es peruana. Ah, bueno, claro. pasa. Y suele pasar en las grandes Sí, ciudades. sí, sí. Son Y lo que extranjeros, ¿eh? sucede Sí. es que la candidata vicepresidenta de Sánchez Sí. es una persona indígena. sí, Claro. Indígena. sí. ¿Y cuál es la acusación que tiene Keiko Fujimori y toda su gente? Que es boliviana. Ah, No lo puedo te creer. Bueno, si uno mira a un peruano y un boliviano, esto con todo respeto hacia Sí, nuestros sí, hermanos sí. y demás, no va a marcar ninguna Es como el argentino diferencia. y el uruguayo. Una cosa. Exactamente. Son dos personas iguales. Y bueno, esa es la acusación oficial y Oficial. final. Entonces, muy complicado porque desde el vamos, aunque gane Sánchez por la mínima, supongamos, y que acepten el resultado, porque eso es lo otro, que la oposición reconozca los resultados y demás. Claro. Si gana Sánchez, después si lo quitan, entra su vicepresidenta, la van a quitar también. Entonces, muy convulso la situación en Perú. Mirá vos. Y marca, bueno, un quiebre total. Y que, aunque gane, igual va a contracorriente de lo que está sucediendo a nivel regional, en los cuales, como ya vimos, hay elecciones en Colombia que van a ser muy complicadas de revertir, elecciones en Brasil, que creemos que Lula no estaría en condiciones de volver a ganar. Entonces, un Perú solo, totalmente aislado en la región, sería más caótico todavía con todo lo que conlleva. Entonces, la situación en línea general de Perú es que va a costar un Perú salvar o estabilizar un poco la situación del país, lamentablemente, pero
creo que es un dato llamativo este empate técnico total entre dos abismos diferentes también ¿no? del espectro político, de extrema derecha a izquierda, y en el medio de estos números, bueno, marca también un quiebre social no menor. Muy fracturado, ¿no? Para llegar al nivel primero de empate, de esta división que hay, pero también es difícil también de poder explicar democráticamente qué sucede en Perú luego de esto que vos acabas de decir. En menos de 10 años, 9 presidentes, de los cuales da la sensación de que es demasiado inestable, ¿no? Nada asegura que tanto Keiko Fujimori o Pedro Sánchez puedan estar en el poder y que realmente puedan cumplir un mandato, porque evidentemente viene mostrando que la situación no es para nada estable. Sí, totalmente. Y para tener en consideración las excusas por lo que se quitaron a los presidentes anteriores, el presidente anterior, Geri, que ya era interino por 2 presidentes que sacaron, Sí. lo sacaron por haberse reunido con empresarios chinos. Me acuerdo de eso, sí. Fue, o sea, cualquier presidente se reúne con cualquier empresario que quiera Claro. traer inversión al país, Sí, sí. y debido a la gran presión de Estados Unidos lo quitaron por ese hecho. Entonces, démonos también la imagen que un Perú que tiene el principal puerto de aguas profundas de América, como el puerto de Chancay, hecho con inversiones chinas, acá en la perspectiva geopolítica, no se pueden deshacer de las inversiones chinas, pero hay una gran presión de Estados Unidos. Es decir, si gana Keiko, vamos a ver una mayor influencia de Estados Unidos, pero no puede dañar la economía de Perú abandonando a China. Exacto. Y si gana Sánchez, no se va a poder quitar de Estados Unidos de encima y va a aumentar un poquito más la influencia china. Bueno, ese es el otro juego que está en riesgo actualmente, y hay que ver cómo eso va a terminar capitalizando la situación, porque son 2 factores, económicos y políticos, de gran importancia y que marcan la agenda también política de Perú. Qué loco, Libertad de ¿no? acción cero, igual No, esos presidentes, ¿no? Y aparte, imagínate que Ese ejecutivo. que esto suceda acá en la Argentina, ¿no? Yo por momentos trato de trasladarlo acá, sería una locura, ¿no? Realmente Sí, se prendería sería fuego absolutamente todo. Igual, querido Bruno, estamos a la vuelta de la esquina. Recordemos Yo que, sí te iba a decir, que- no sé que qué tan lejos que estamos fue- de esa situación. Fue Caputo que dijo el mejor sistema es el sistema peruano. Ah, tenés razón. Pensé que lo hablaba desde el sistema económico, de su funcionamiento, pero no, es cierto El que... sistema peruano, económico y financiero, se responde con la inestabilidad política. Es así. Perú lo que tiene es un margen de 80% de la población que está fuera del sistema, es decir, no hay trabajo registrado en blanco. Sí. Tiene una economía básica, no tiene industria ni nada, exporta, vamos a decirlo, materias primas, principalmente plata, Sí. es la principal reserva Claro. de plata Sí. La plata del peruana, mundo. famosa. Y en segundo lugar, es una economía, vamos a decirlo, que se mantiene estable desde el punto de vista financiero, no hay devaluación, no hay fluctuación de la moneda y demás, y eso marca que, bueno, todos creamos que es un país totalmente estable, pero cuando vemos la situación de pobreza extrema, las desigualdades que se viven, y también sumado a toda la inestabilidad política y la falta de acción social, es muy complicado. Recordemos que durante la pandemia era en Perú donde no había oxígeno y la gente se peleaba por un tubo de oxígeno. Es cierto también. Entonces, sí. son situaciones complicadas desde el aspecto social, y que por más estabilidad financiera que tengas, hay que preguntarse para qué sirve esa estabilidad financiera si únicamente Si no- beneficia a una pequeña élite política que, bueno, se ha basado en la explotación del resto del pueblo de manera constante. Entonces, esas son las realidades en Perú, y que tal vez parece que estamos en un extremo totalmente lejos, pero parece que es mucho más cercano Está de más. lo que podremos, salvando todas las diferencias lógicamente, pero la situación conduce a eso cuando, bueno, quienes tienen el poder lo definen por los aspectos económicos y no desde el aspecto social. Bueno, no sé si te acordás, Nati, que habíamos hablado de Perú. Sí. Y después no sé si te acordás qué otro país estaba en elecciones. La semana pasada dijimos, cuando Ay, vuelvas sí, pará. lo vamos a... Eran 2. Colombia se viene... ¿Cuándo se vienen las elecciones? No, Es pero la parece que no semana era próxima. Colombia. La semana próxima. Pero es balotaje también. balotaje. Es balotaje también. Pero no era Colombia, era otro país. Que era elecciones primarias, ¿no? O sea, no era balotaje, es única vuelta. Elecciones. Elecciones, nada más. Ay, no me acuerdo, chicos. Habíamos hablado de una gran comunidad que hay en la Argentina también, de este país, en Córdoba sobre todo,
No, eran los... Armenia. Exactamente. Ahí me vino sí. Muy bien. Los armenios, comunidad armenia. ¿Qué pasa con Armenia? ¿Qué fue lo que pasó? Parece que hay Llegó la información. Sí. Parece que hay algo muy parecido, ¿no? Como con lo que pasó con Perú, ¿no? Bien, es todavía mucho peor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede en Armenia? Yo di un dato erróneo la semana pasada, Sí. fe de ratas, Sí. entonces vamos a corregir el dato. No había voto extranjero de los armenios. Ok. Yo creí que había en la embajada en Buenos Aires, en el consulado en Córdoba, habían puesto una mesa, no No, existió no eso. existe. Ok. Ah. En ningún país igual, ¿no? ¿Cómo? En ningún país. En ningún país del mundo. Bien. Eso fue un dato que eso me agarró Bruno por contestar cuando uno no tiene la certeza al 100%. Ese que Eh, siempre haciendo yo preguntas que no hay que hacer. Lo de ¿viste? Armenia fue mucho peor porque habíamos dicho que era una elección al Congreso y que según la cantidad de diputados se elige el primer ministro y así se forma el gobierno porque es un país parlamentario. Sí. Gana Pashinyan, el actual primer ministro, que ya habíamos mencionado toda la situación convulsa del país que él había llevado ya como primer ministro a todas las crisis, y gana con el 49% de los votos, lo cual le permitiría formar gobierno sin necesidad de coalición, sin necesidad de aliados. Sí. Pero sucede lo siguiente, gana con el 49% de los votos, él creía y quería tener mayoría absoluta para reformar la Constitución y meter preso a los opositores, así lo dijo. Sí. Tranqui. Sí, totalmente democrático el muchacho. Y bueno, gana con el 49, no le da para tener mayoría absoluta, pero ¿qué es lo que sucede? Empiezan a haber impugnaciones en muchas mesas del país mesas donde votaban 100 personas, votaban 300. Y la oposición empezó a darse cuenta que no eran en 2, 3, 4 mesas, sino que era una política continua en todo el país. Claro. Pidió revisar los resultados electorales y resulta que el conteo se hizo con presencia militar. Es decir, los militares y la policía resguardaban el conteo de voto y no permitía que la oposición tenga control de saber si se estaba votando como se estaba votando. Únicamente después se vieron las planillas digitales y todo eso dejó, bueno, el sabor amargo sobre qué es lo que sucedió en Armenia, con una votación del 55-58% de la población, lo cual para un país europeo es bastante que tenga ese margen. Pero con este condimento que fue el peor para los armenios en línea general, que hay 3 millones de armenios en Armenia habilitados para votar. Sí. Hay 6 millones de armenios en Rusia habilitados para votar. Y el cambio que hizo Pashinyan a principio de año fue que no se permite el voto extranjero. Ahí está. Ese fue. Justificando que la diáspora armenia no pueda participar en las decisiones. Bueno, es nuestro país, lo Claro, arreglamos sí. nosotros. Algo a la inversa, o que Sí. hubiera pasado también con lo de Perú con Fujimori, Sí. pero en un país que está totalmente condicionado a sus países limítrofes. Dice, ¿por qué Armenia tiene tanta población en Rusia y no en Armenia? Bueno, por la relación histórica, económica y demás, que lo mencionábamos la semana pasada de esa dependencia, la cual es racional, porque son países fronterizos, y es como Argentina y Brasil, pero más racional aún porque son más de 1500 años de historia continua en que los armenios y los rusos son hermanos y comercian de la A a la Z todo porque son fronterizos, hablan los mismos idiomas. Es decir, Armenia tiene su propio idioma armenio, pero desde el año 1800 hablan ruso también. Entonces, démonos esa dimensión que todo armenio también habla el idioma ruso, y esa amalgama de las dos sociedades existe, y bueno, estamos en una Armenia en los cuales todavía el Tribunal Electoral no dice los resultados oficiales. Pashinyan dice que ganó con su cantidad de votos y hay muchas mesas que se van a discutir ahora porque sí se judicializaron todas. Entonces, eso va a estar complicado. No creo que cambie el resultado en línea general, pero que ya entra desprestigiado Pashinyan y que va a tener algunos problemas sociales es muy probable, sumado a su pérdida de poder. Pasó de sacar 60% de los votos a Claro, 40 y tanto. Ya es bastante, un 20 y pico de % que ya deja de campeón. aunque muestra una consolidación importante de mantener un porcentaje, vamos a decirlo, considerable,
con todos estos amaños deja mucho que desear. Totalmente. Aparte, esto que iba hablando Tadeo, de la cantidad de entregas que hizo, de la cantidad de decisiones que fueron tomando, todas en su mayoría en contra del propio pueblo, de la propia soberanía, ¿no? de Armenia. Y bueno, ahora parece que va a ratificar, entiendo, ¿no? Y no sé si irá a profundizar ese tipo de medidas. Hay un tema extra, querido Bruno, que era muy gracioso verlos porque todos los presidentes de la Unión Europea, Macron, el presidente de Francia, Keir Starmer, el primer ministro de Inglaterra y demás, decían lo siguiente cuando estaban las elecciones en Armenia. Si gana Pashinyan vamos a conocer los resultados, si perdió hay interferencia rusa. Clásico, ¿no? Entonces es muy complicado realmente. Si no fuera gracioso, parece gracioso, es trágico en la realidad. Sí. Pero Reímos bueno, para no llorar. así se están manejando la situación a nivel internacional. Ni hablar de cuando habla Donald Trump, que es lo que dice, es mucho más convulso. Pero lo de Armenia creo que también va a quedar ahí pendiente. Vamos a ver cómo eso se soluciona. No creo, porque tampoco las sociedades europeas no tienen esa costumbre que tendrían. Bueno, Argentina ya la perdió también, pero de tirar piedras, de protesta, ¿viste? Para defender su voluntad o lo que sea. No lo vemos a los armenios tirando piedras, defendiendo el resultado electoral, por lo cual quien tiene el monopolio de la fuerza va a lograr imponer su resultado. Porque yo calculo que el armenio promedio que quedó, no le queda otra que bueno, listo, porque la gran mayoría se fue del propio país, entendiendo que va a continuar esa sangría constante, lo cual casi todos viven a base de las remesas, eso es otro, es decir, tu pariente que vive en el extranjero es quien te envía dinero para que sobrevivas en Armenia. Es muy complicada la situación, entonces eso también desmoraliza y lleva a las situaciones actuales. Ni hablar. Tadeo, bueno, recién hablabas de esto, de la cuestión rusa, ¿no? De las interferencias o las injerencias que podría haber tenido Rusia, en este caso evidentemente no, con las elecciones en Armenia. Ahí en el último tiempo se recrudeció, ¿no? Esta situación que se está viviendo entre la frontera entre Rusia y Ucrania. En realidad ya traspasó las fronteras y los ataques que se han dado han sido ataques ya mucho más tierra adentro, ¿no? Podemos decir tanto de Ucrania como de Rusia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué como que entre comillas voy a decir, se reactivó? Porque parecía que estaba como, bueno, evidentemente parecía que la frontera se corría un poquito, unos kilómetros más para adelante, un poquito más para atrás, pero seguía más o menos en ese mismo lugar. Aparentemente ahora se empieza a recrudecer y los ataques empiezan a ser un poco más masivos, ¿no? Con mayor cantidad de ataques. Totalmente. Hubo un evento muy importante la semana pasada en San Petersburgo, que es la segunda ciudad más importante de Rusia y la capital cultural de Rusia a nivel nacional, que se llama el Foro Económico de San Petersburgo. Sí. Estuvo el presidente Vladimir Putin, estuvieron representantes de más de 140 países, se firmaron contrato económico por más de 90.000 millones de dólares, es decir, Rusia no está aislada en ese sentido, pero ¿qué hizo Ucrania? Aprovechando que estaba todo el mundo importante en esa ciudad, realizó un ataque con más de 400 drones, los cuales el 90% fue derribado y el resto impactó en una de las principales refinerías de Rusia en San Petersburgo, lo cual dejó una imagen muy, no vamos a decir desprestigiada, pero fue un golpe moral a los rusos porque estaban en su principal foro económico con el cielo negro de la quema de combustible. Claro, simbólico, ¿no? Entonces, después de eso hubieron claramente respuestas. Hay un ataque continuo de Ucrania en contra de infraestructura civil, gasoductos, oleoductos, refinerías, medios de transporte también, barcos, todo lo que pueda generar un movimiento económico. Y eso, lógicamente, impacta en la economía de Rusia y Rusia está respondiendo bastante contundente. Hay un ida y vuelta constante, parece, al igual que las elecciones que estábamos hablando van a estar complicadas, este conflicto parece no tener fin, al menos en la por perspectiva actual, claro. Se va a continuar escalando poco a poco. Y ya lo dijeron los rusos de que no se puede negociar con un presidente ilegítimo en Ucrania, teniendo en cuenta que a Zelensky se le venció el mandato y lo prorrogó por decreto. El año pasado tendría que haber dejado de ser presidente, pero él justificó, bueno, estamos en guerra, no pueden haber elecciones. Claro. Entonces, dejen, muchachos, sigo yo. No se preocupen, no se preocupen. Firmó un papel y siga, dijo Lunati.
el árbitro argentino, y así es como está la situación. ¿Qué es lo que dice Rusia? Yo no puedo negociar con un presidente ilegítimo de Ucrania. Sería darle legitimidad a alguien que ya no es presidente. Exacto. Pongan a alguien serio, Exacto. charlamos y Llamen a las negociamos. elecciones y ahí negociamos. Y bueno, no van a haber, lógicamente, elecciones en Ucrania. Y que si se dan, se van a dar bajo el mismo contexto de Armenia, Claro. con 12 partidos opositores ucranianos prohibidos desde el año 2022. Entonces no hay oposición. Y todo aparentaría que se volvería a presentar Zelensky y volvería a ganar. Claro. ¿Quién Son es como que los mantiene la sindicatos, guerra? viste que en los Muy sindicatos gracioso. hay uno no solo que se presenta, no dejan que se presenten otros, es una cuestión así. La cooperativa de luz de agua. Tal cual. Se tenía que decir. Sí. No había que irse muy lejos, ¿eh? Acá pasa exactamente lo mismo, ¿no? Sí, sí, no dan espacio. Ahora, Tadeo, Fuertes declaraciones. una carta que le escribió Zelensky a Putin. O sea, hasta eso también tiene, ¿no? Hubo una carta, se dio el lujo de escribir una carta pública hacia Putin, mediada con Abramovich, que es uno de los principales, vamos a decirlo, magnates rusos en Europa, que creo que, si mal me equivoco, era el presidente del Liverpool. Del Chelsea, Del puede Chelsea, ser. del Sí. Chelsea, del Chelsea. Era el presidente, quien lo compró, el dueño. Exactamente, el sí, sí, sí. Y que tiene mucho dinero congelado en Europa, muchos intereses. Se reunió con Zelensky. Zelensky le dijo, toma esta carta, dásela a Putin. Después la hizo pública el mismo Zelensky. Y Putin dijo al principio que no le dio bolilla, después lo leyó y le pareció una falta de respeto. Porque en la carta, Ucrania, además de hacerse la víctima, no habla de paz, no habla de resolución, de vamos a negociar, que esto que lo Sí, otro, sí. sino que sigue insistiendo con lo mismo, que Rusia se rinda, que devuelva todos los territorios que por referéndum decidieron ser parte de Rusia, y que para el colmo le pague una compensación económica por la guerra. Por los daños. Y que a la misma vez se van a quedar con el dinero congelado de Rusia, que está congelado en Europa. Bueno, creo que nadie... No hay un trato, nadie haría un trato así, Y ¿no? menos si Te vos estás, reconviene. Sí. y menos si vos estás perdiendo, proponer que el otro se rinda de esa manera es muy patético. Entonces, Claro. la situación lamentablemente va a continuar como viene continuando, lo cual es muy trágico para todos. Hay una especie de cansancio también en las sociedades por lo que conlleva una guerra en sí mismo. Hoy es el Día de Rusia, que es muy interesante. Entonces, en medio de eso, estos días simbólicos también son días de que se van potenciando los ataques o que se busca potenciar los ataques para una fiesta célebre, Claro. teñirla de negro. Una situación que la verdad que uno intenta tratar de, bueno, se ha acostumbrado, ¿no? Porque esto viene desde el año 2020, ¿no? 2022, la 2022. operación militar especial, la guerra civil en Ucrania desde el 2014. Bien. Uno piensa, bueno, se viene dando su montón de tiempo, va a seguir así, pero lo que uno no tiene en cuenta es esto que vos mostrabas quizás en el documental, ¿no? Lo que va pasando con las personas que quedan en el medio, con esas fronteras que empiezan a quedar difusas, pero todavía quedan civiles dando vueltas en esos sectores, los cansancios también de los propios cuerpos de los ejércitos, tanto de un lado como del otro. Entonces, una situación pareciera ser de un desgaste constante, pero que cada tanto tiene este incremento y uno dice, bueno, ¿cuándo se va a terminar, no? Bien, Esa es la gran el pregunta. juego, Bruno, es el de aguantar la respiración. Claro. Es exactamente eso. El primero que salga a flote es el que pierde de alguna manera. Entonces es muy complicado. Lógicamente Ucrania no tiene la capacidad. La única manera de seguir manteniendo este conflicto es que siga fluyendo todo el dinero que sigue fluyendo de Europa y de Estados Unidos. Pero ahora hay crisis que superan la de Ucrania, como es la de el Golfo Pérsico, todo lo que sucede con Irán, y ya no están las condiciones para seguir manteniendo de manera constante al gobierno ucraniano. Entonces todo eso va a repercutir también en el resultado y va a haber un quiebre, tarde o temprano va a haber un quiebre total y lo que parecía una fortaleza cae como un castillo de naipes. Es lo que se ha estado buscando, pero a lo largo de estos 4 años ya de guerra, creo que han habido más de 35 cumbres para solucionar este conflicto y Ucrania siempre ha dicho que no. Entonces es muy complicado
nadie puede decir que se trató de evitar lo peor. Totalmente. Bueno, esperemos, creo que es el gran deseo de todo el mundo, ¿no? Que en algún momento se logre algún tipo de acuerdo de paz, algún tipo de acuerdo para dejar de tener esta situación tan compleja, ¿no? Que se va viviendo allí en Rusia y en Ucrania. Tadeo, querido, como siempre, el agradecimiento por estos minutos, por entender un poco qué es lo que va pasando. Repasamos qué es lo que sucedió en Perú, repasamos qué es lo que sucedió en Armenia y también qué es lo que está aconteciendo en Rusia y en Ucrania. Bueno, veremos seguramente a medida que vayan pasando los días qué pasará con Perú, qué pasará con Armenia, nos iremos enterando. Las elecciones en Colombia, ¿cuándo es la segunda vuelta? ¿Ahora, este fin de? Este fin de no, el próximo El creo próximo. que es 21 o 24, no me acuerdo muy bien 21, la fecha. el Día del Padre. Bien, perfecto. Mira. Ese 21. día es las segunda vueltas electorales en Colombia, que van a estar igual de tensas que la de Perú, creo que va a ser... hubo una perlita extra. Sí. ¿Se recuerdan que habían 800.000 votos que los colombianos dijeron que eran votos ilegales y que el Sí. que ganó con esa diferencia no había ganado? Bueno, después salieron a decir, el mismo gobierno que Sí. denunciaba fraude, a salir a admitir de que sí, que eran votos legítimos. Es muy complicado así. Sí, Dios mío. La verdad que ojalá que eso nunca se traslade acá en la República Argentina. Yo creo que el deseo también más grande que deberíamos tener es que eso no pase, porque llega a suceder esto acá en la República Uy, Argentina. se recontraarma. Va a estar difícil. Tadeo, el agradecimiento por estos minutos. Nos encontramos el próximo viernes. Dios mediante, creo que vamos a salir diferido. Ahí Tengo está. un viaje, Ah. Sí. pero vamos a estar firmes junto con No La Ven en la columna de Visión Mundial. Y como siempre, un enorme placer. Excelente fin de semana para todos. Y bueno, esperando los resultados y el partido de Argentina. Sí, Ay, señores, sí. creo que es la ansiedad de todos. Tadeo Castiglione Gracias, Tadeo. haciendo Visión Mundial, nuestro experto en relaciones internacionales, repasando lo que va aconteciendo en el mundo. Lo hacemos cada viernes y lo hacemos justamente con nuestro colega y amigo Tadeo Castiglione. 10:45 en todo el país.